3. Descuento que sufre el rendimiento del trabajo por la renta territorial. Evidentemente queda librado al criterio del terrateniente hacer labrar sus campos o no. La conservación de su propiedad es independiente a su cultivo. El suelo no se pierde por el barbecho, por el contrario, sus condiciones mejoran. Recordemos que el barbecho era el único medio de fertilizar las tierras empobrecidas durante la época del sistema de cultivos por amelgas trienales. Un terrateniente no tiene, pues, motivo de entregar a extraños la explotación de su propiedad, ya sea campo, solar, yacimiento de mineral o carbonífero, una fuerza hidráulica, un bosque, etc., sin exigir ninguna remuneración. Si no se le ofrece por el usufructo un cierto beneficio, arrendamiento, preferirá dejar a su bien sin explotar. Él es, pues, completamente dueño de su propiedad. En consecuencia, todo aquel que necesite esa propiedad y deba dirigirse a su dueño regular y naturalmente, deberá retribuir en alguna forma, arriendo, la cesión del bien. Y aún en el caso de que multiplicáramos la superficie terrestre y su fertilidad, a ningún terrateniente se le ocurriría ceder gratuitamente su suelo. En el caso extremo, podría hasta transformar su propiedad en campo de cacería o simplemente en parque. El interés o renta es una premisa natural de todo arrendamiento, porque la presión de la competencia en la oferta de tierras para arriendo nunca podrá llegar hasta la gratuidad de las mismas. Y bien, ¿cuánto podrá exigir el terrateniente? Si toda la superficie de la tierra fuese absolutamente necesaria para el sostenimiento de la humanidad, si ni cerca ni lejos se encontrase una franja de tierra desocupada, si todo el globo estuviese en posesión y explotado, y si ni siquiera por el empleo de más obreros, con el cultivo intensivo, fuese posible obtener un aumento en la producción, entonces la dependencia de los desposeídos de sus terratenientes sería tan incondicional como en la época del servilismo medieval. Correspondientemente, los terratenientes llegarían con sus exigencias al límite máximo posible, vale decir, reclamarían para sí el producto íntegro del trabajo, la cosecha íntegra, cediendo de ella al trabajador como un simple esclavo, lo estrictamente necesario para su subsistencia y procreación. Se habría cumplido en tal caso con la condición previa para el imperio incondicional de la llamada ley del salario estricto. El agricultor dependería completamente del terrateniente y el arriendo sería igual al rendimiento del campo, descontados los gastos de manutención, del labriego y sus animales de trabajo, descontado asimismo el interés del capital. Esta condición indispensable del salario estricto no se cumple, sin embargo, pues la tierra es mayor y muchas veces y más productiva de lo que se necesita para el sostenimiento de sus actuales habitantes. Aun considerando que hoy en día se tiende al cultivo extensivo, seguramente solo se utiliza apenas un tercio de su superficie. El resto es barbecho, y aún grandes extensiones, ya un décimo de la superficie terrestre, sería suficiente para abastecer a la humanidad de una cantidad de víveres equivalente a la que hoy tienen a disposición. Término medio, los trabajadores. 9/10 de la superficie terrestre podrían en tal caso permanecer sin cultivar, lo cual no quiere decir, por cierto, que se procedería en tal forma. Si todos quisieran saciar el hambre y no se conformaran únicamente con papas, si todos quisieran mantener un caballo de silla, un jardín con pavos, reales y palomas, si desearan poseer un rosedal
y una pileta donde bañarse, podría darse el caso de que la tierra toda resultase aún demasiado estrecha. El cultivo intensivo, con economía de tierra, comprende desecación de pantanos, irrigación artificial, mezcla de tierras, drenaje, voladura de rocas, empleo de margas y de fertilizantes artificiales, selección de las plantas de cultivo, injerto de plantas y mestización del ganado, destrucción de parásitos en los frutales, viñedos, etc. Destrucción de las langostas, economía de animales de trabajo por empleo de ferrocarriles, canales y vehículos automotores, utilización más racional de los forrajes por intercambio, restricción de la cría de ganado ovino por cultivo de algodón, vegetarianismo, etcétera, etcétera. Nadie está, pues, obligado actualmente, por falta de suelo cultivable, a recurrir a los terratenientes, y por la ausencia de esta obligación, pero solamente por ello, es limitada también la dependencia de los desposeídos de los terratenientes. Pero estos poseen lo mejor del suelo, y en las cercanías no tienen dueño, solo aquellos campos cuya preparación para el cultivo requiere mucho trabajo. Por otra parte, el cultivo intensivo requiere un esfuerzo mayor. No cualquiera está dispuesto a emigrar para colonizar esas tierras libres de las regiones despobladas. Además, la emigración insume grandes gastos y los productos de aquellas regiones pueden ser llevados a los mercados solo a costa de elevados fletes y derechos de aduana. Todo esto lo sabe el agricultor, pero también lo sabe el terrateniente. De modo que antes de decidirse a emigrar o a iniciar la desecación de los pantanos próximos para transformarlos en tierras fértiles y antes de dedicarse a un cultivo intensivo en los huertos, el labriego pregunta al terrateniente cuánto exigiría éste por el arrendamiento de su propiedad, y el propietario, antes de dar su respuesta, piensa y calcula la diferencia existente entre el rendimiento del trabajo de su campo y el rendimiento del trabajo en tierras yermas, en tierras de cultivo intenso y en los campos libres de África, América, Asia y Australia. Esta diferencia, pues la pretende para sí, es lo que puede exigir como arrendamiento de su campo. Por regla general, ciertamente, este cálculo no se realiza. Se procede más bien de acuerdo con la experiencia. Algún mozo emprendedor y aventurero emigra y sus noticias son favorables, otros le siguen. Iniciada la corriente migratoria en el país de origen, disminuye la oferta de trabajadores y la consecuencia es un aumento general de los salarios. Si la emigración subsiste, los salarios progresan hasta un nivel tal que ya el emigrante duda entre partir o quedarse. Este nivel señala la equiparación de los rendimientos del trabajo de aquí y allá. Podría suceder que alguna vez el emigrado tomara lápiz y papel e interpretara numéricamente el resultado de toda su actividad, y quizás sea provechoso observar con cierta atención sus cálculos. Primero, el cálculo del emigrante. Importe de los pasajes para sí y su familia, 1000 marcos. Seguro de vida y contra accidentes durante el viaje, 200 marcos. Seguro contra enfermedad hasta la aclimatización, es decir, prima que cobraría una empresa de seguros para cubrir el riesgo especial que significa el cambio del clima, 200 marcos. Toma y posesión y cercado, 600 marcos. Como capital de explotación se supone una suma igual a la que necesita un labrador en Alemania. Resulta pues innecesario especificarla en nuestro cálculo. Costo de la colonización, 2.000 marcos. Estos gastos del emigrante que el arrendatario de Alemania economiza son agregados al capital de explotación, cuyos intereses son contabilizados como gastos de explotación. 5% de 2.000 marcos, 100 marcos. Si suponemos ahora que el colono, con igual trabajo, obtiene los mismos productos que en el suelo natal, cuya competencia consideramos en nuestro caso, debe tenerse en cuenta con el labriego, como cualquier trabajador, no tiene interés por sus productos en sí, sino por aquellos otros que puede obtener por el intercambio de sus productos con otros artículos de su utilidad. Es decir, lo interesa el rendimiento del trabajo. Únicamente para alcanzarlo, es por lo que trabaja. El colono
Debe pues ofrecer sus productos en plaza y el resultado monetario lo debe transformar en mercancías que llevará a su hogar. El mercado para este intercambio de productos por lo general está muy distante. Supongamos que en Alemania, país que importa efectivamente grandes masas de productos agrícolas, en tal caso el emigrante deberá pagar flete por acarreo a la estación ferrocarril, barco, carga y lanchón, 200 marcos. Derechos aduaneros en Alemania, 400 marcos. Flete por lanchón, barco de carga, ferrocarril y acarreos de los útiles por el importados, 200 marcos. Derechos aduaneros sobre los mismos por la importación en su patria adoptiva, 100 marcos. Total, 1000 marcos. De acuerdo con el cálculo precedente, la transformación, realizada generalmente por vía comercial del producto de trabajo en rendimiento, cuesta pues al emigrante, en concepto de fletes, derechos aduaneros y gastos de administración, la suma de 1000 marcos, que el agricultor en suelo alemán economiza, de modo que si éste paga 1000 marcos, por el arrendamiento de un campo que promete un producto del trabajo igual al terruño del emigrado, el rendimiento de su trabajo estaría a igual altura que el del emigrado. Idéntica diferencia económica existe a favor del campo de laboreo, de referencia en caso de competencia por tierras yermas de la misma Alemania, que deben ser transformadas en cultivables. Solamente que en este caso, en lugar de los gastos de transporte y derechos aduaneros, se tendrán los intereses del capital empleado para el mejoramiento del campo, desecación del pantano, mezclas de las diferentes capas de tierra, desasidificación con cal y fertilización, en los cultivos con economía de tierra, intensivo en lugar de los intereses y fletes, tendremos mayores gastos de laboreo. Es evidente pues que el arriendo obra en el sentido de reducir el rendimiento del trabajo, no el producto del trabajo, en todas partes a un mismo nivel común. Efectivamente, las ventajas de las cuidadas tierras natales de cultivo tienen el sentido de la agricultura sobre los páramos de Lunenburg. Y por la situación del mercado sobre las tierras libres de Canadá, las reclama íntegramente para sí el terrateniente, en calidad de renta territorial o en caso de venta del campo en forma capitalizada, como precio. Todas las diferencias de los campos en cuanto a la fertilidad, clima, cercanía de los mercados, derechos aduaneros, fletes, etc., son absorbidas por la renta territorial. Nótese que no enuncio aquí a los salarios, lo hago con toda intención. La renta territorial convierte, en lo que se refiere al aspecto económico, al globo terrestre en una masa absolutamente uniforme y homogénea, tanto para el arrendatario como para el empresario y para el capitalista, siempre que este último no sea terrateniente. Así, Fürstein afirma, del mismo modo como todos los desniveles del fondo submarino son transformados en superficie plana por el agua, así la renta nivela los suelos y reduce, y esto es lo extraordinario, el rendimiento del trabajo para todos los cultivadores del suelo al mismo nivel del rendimiento que puede pretenderse de los campos yermos de la patria o de las tierras sin dueños de las lejanías salvajes. Los conceptos de fértil, estéril, arcilloso, arenoso, pantanoso, magro, gordo, de buena o mala ubicación, en lo que se refiere a la economía, pierden el sentido por acción de la renta territorial. Por su existencia, es absolutamente indiferente para todos los obreros si cultivan los páramos del Eifel, las huertas de Berlín y los viñedos del Rin. Pie de página. 1. El cultivo extensivo requiere mucho terreno. El intensivo, muchos obreros. 2. Obsérvese bien, en este caso, la diferencia existente entre producto del trabajo y rendimiento del trabajo. Con frecuencia sucede que el producto, volumen de la cosecha del emigrante, es 10 veces superior sin que mejore por ello el rendimiento. 4. Dependencia de los salarios y de la renta territorial de los fletes. El monto de los salarios que el propietario de un campo debe pagar
o el arrendamiento que puede exigir depende del rendimiento del trabajo en tierras libres, yermas, pantanosas o arenosas. Es natural que, según sea el rendimiento del trabajo en la libre tierra, será la exigencia del obrero por salario, ya que tiene plena libertad de tomar posesión de libre tierra, concepto este que definiremos aún más precisamente, y cultivarla. No es en este caso absolutamente necesario que en las discusiones por los salarios todo obrero debe esgrimir la amenaza de la emigración. A los padres de familia de numerosa prole, por ejemplo, una tal amenaza no les reportaría mayores ventajas, ya que el terrateniente sabe que no podrían llevarla a los hechos. Para el efecto enunciado es completamente suficiente que, por una emigración de la juventud, se produzca una escasez general de trabajadores. Esta escasez de obreros, producida por la emigración, fortifica la posición de los que han sido retenidos por razones familiares u otras causas, en la misma medida como podría serlo un pasaje ya adquirido. Pero el rendimiento que obtiene un arrendatario de su trabajo, después de descontado el arriendo y el interés del capital por el invertido, debe ser igual al rendimiento que obtienen el ocupante de las libres tierras y los obreros asalariados. De modo que también el arriendo es fijado por el rendimiento del trabajo en la libre tierra. El terrateniente no necesita hacer concesión mayor al fijar el monto del arriendo, ni el arrendatario necesita conformarse con menos. Si se producen fluctuaciones en el rendimiento del trabajo en la libre tierra, estas se transmitirán también a los salarios y arriendos. Entre los factores que influyen sobre el rendimiento del trabajo en la libre tierra, debemos considerar, en primer término, la distancia existente entre el campo sin dueño y el lugar donde se consumirán los productos, donde se elaborarán los útiles con los que han de intercambiarse o donde se los deberá reunir de todas partes del mundo. Cuán grande es la importancia de esta distancia puede establecerse claramente por la diferencia de precio existente entre un campo de cultivo cercano a la ciudad y otro igualmente bueno pero distante del mercado. ¿Con qué se justifica la diferencia de precios? Con la distancia. Si se trata, por ejemplo, de la zona triguera canadiense, donde aún hoy se encuentran a libre disposición excelentes tierras en las que un colono podría establecerse, el cereal debe ser llevado por carro, a través de caminos intransitables, hasta la vía férrea más o menos alejada. De allí enviaría a Duluth, donde se lo embarca en vapores fluviales. Estos conducen el cereal a Montreal, donde se realiza un nuevo transbordo a un barco de ultramar. De ahí se inicia el viaje a Europa, digamos hasta Rotterdam. Allí se lo transborda a vapores del Rin, hasta Mannheim, donde se hacen necesarios vagones para alcanzar el mercado. Stuttgart, Múnich, Zúrich, etc. Y previo pago de derechos de aduana, debe ser vendido al mismo precio que el fruto nacido en el mismo lugar. Es un viaje muy largo y sumamente costoso, y además, lo que ahora resta del precio obtenido en plaza, después del descuento de los derechos de aduana, fletes, seguros, comisión del consignatario, sellados, intereses de anticipos, bolsas, etc., recién es el resultado monetario del trabajo, que no sería de utilidad al colono de las soledades de Saskatchewan. Este resultado monetario debe ahora ser convertido por objetos necesarios y útiles: sal, azúcar, paño, armas, implementos agrícolas, libros, café, muebles, etc. Y recién, cuando todos estos enseres hayan llegado felizmente a poder del colono y hayan sido pagados los fletes, el trabajador podrá decir:
He aquí el rendimiento de mi trabajo conjuntamente con el interés de mi capital. Si el trabajador ha obtenido en préstamo, el dinero necesario para la inmigración, debe descontarse además del producto del trabajo el interés de ese dinero. Asimismo, debe efectuar ese descuento si trabaja con capital propio. De lo anteriormente expuesto, se infiere claramente cuán fuerte es la dependencia de ese rendimiento de la tarifa de fletes. Estos fletes han disminuido continuamente, como lo prueban los siguientes datos. De modo que resulta una economía de 43 marcos en el flete por tonelada de trigo de Chicago a Liverpool, una sexta parte del importe primitivo o una cuarta parte del actual. Pero el trecho Chicago-Liverpool es solo una etapa del viaje Saskatchewan-Mannheim, de tal suerte que los 43 marcos son también únicamente una fracción de la economía real en el flete. Esta economía también favorece al flete de retorno. El cereal era el producto del trabajo, los 240 marcos por tonelada de trigo, el resultado monetario del trabajo, y la carga de retorno comprende los utensilios del rendimiento del trabajo, que es el que propiamente interesa al colono cuando siembra su trigo. Pues debemos tener claramente presente que los trabajadores que en Alemania consumen trigo canadiense están obligados a pagarlo con sus productos, que han de enviarse directa o indirectamente al Canadá y por los cuales igualmente se abonarán fletes. Es decir, pues que la economía se duplica por la rebaja en el transporte y que aumenta el rendimiento del trabajo en la libre tierra, que determina directamente el salario general en Alemania. Sería, sin embargo, errado suponer que una economía de fletes equivalente a unos 200 marcos deba traducirse necesariamente en un aumento igual a esta suma del rendimiento del trabajo para el colono. En realidad, el rendimiento solo aumentará aproximadamente la mitad de la economía del flete y la razón es la siguiente. El rendimiento creciente del colono en la libre tierra eleva los salarios de los trabajadores agrarios de Alemania. Ya se ha dicho por qué. Los salarios crecientes del campesino en Alemania y del colono de la libre tierra atraen hacia esta rama de la producción a los obreros industriales. Se perturba entonces el equilibrio existente entre la producción de mercancías agrícolas e industriales y por consiguiente las relaciones del intercambio. El colono debe pagar, pues, por los objetos de sus rendimientos de trabajo, productos industriales, precios mayores. Vale decir que el volumen de estos productos industriales, rendimiento del trabajo, no crece proporcionalmente al mayor resultado monetario del trabajo por la rebaja de fletes. Esta diferencia la aprovechan de antemano para sí los trabajadores industriales, de acuerdo con las leyes de la libre competencia. Sucede pues aquí el mismo fenómeno que se produce cuando una nueva técnica reduce los gastos de producción de las mercancías. Máquina a vapor, por ejemplo, el productor y el consumidor se reparten la ganancia. También en este caso ha de resultar conveniente fijar numéricamente la influencia que las variaciones en el flete ejercen sobre el rendimiento del trabajo de un colono de libre tierra, sobre la renta territorial y sobre los salarios en general. Si la demanda de los salarios aumenta a 1.800 marcos, la renta territorial bajará a 700 marcos, es decir, 1.340 menos 640 marcos, por el aumento de salarios. Luego, resumiendo lo que el labrador de la libre tierra debe pagar por flete, se le quita del rendimiento de su trabajo y es el importe que en Alemania el terrateniente puede exigir como arriendo, descontándolo a los trabajadores del producto de su trabajo en concepto de renta territorial. Los gastos por flete del colono de la libre tierra son pues las ganancias del terrateniente. Pie de página.
1. ¿Hasta qué punto los salarios se ven influenciados por los emigrantes y por los trabajadores migratorios? Puede observarse de la lectura de las siguientes líneas, extraídas de un discurso del presidente Wilson el 20 de mayo de 1918, durante su permanencia en Italia. Fueron expuestas al ministro de Guerra por un miembro del gobierno italiano, las múltiples razones por las cuales Italia se sentía íntimamente ligada a los Estados Unidos. El ministro italiano observó luego: si desea usted hacer una experiencia interesante, acérquese a alguno de los trenes con tropas y pregúntele a los soldados en inglés cuántos de ellos han estado en América. Lo demás ya lo verá usted. Efectivamente, nuestro ministro subió a un vagón y preguntó a la tropa cuántos de ellos ya habían estado en América. Más de la mitad se puso de pie. Quiere decir que los terratenientes italianos habían impulsado a esta gente a emigrar a América y los terratenientes americanos los obligaron a volver a su patria. Como en América les iba tan mal como en su patria, estos pobres diablos iban sin descanso de un lado a otro. Wilson agregó todavía: una parte de corazones americanos latía en aquel ejército italiano. Nosotros lo sabemos mejor. Maldiciendo a estos trabajadores golondrinas, abandonaron su patria y maldiciendo abandonan a su vez a América. 2. Mulhall Dictionary of Statistics. 3. Medida agraria danesa representa la porción de tierra necesaria para cosechar una tonelada de cereal. Según la calidad del suelo, una tonelada de tierra será una superficie mayor o menor.